Buenas tardes de Apoca, Florida. Los saluda nuevamente Fred González. Una vez más, trayendo en mi programa Hablemos de. Esto es un programa fuera de schedule porque mañana, últimamente en mi trabajo, yo tengo mi horario regular los miércoles a las 6 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana, pero realmente no he podido cumplir mucho con ese horario porque en mi trabajo, en mi negocio, últimamente ha salido muchos trabajos de fin de semana. Me piden que si puedo hacer los trabajos de los sábados. Entonces hay momentos en que no se puede decir que no. Y para estar sentado en la casa, pues yo prefiero estar trabajando. Así que decidí hacer este programa hoy porque lo tenía en mente hace bastante tiempo que yo quería hacer este programa. Este programa lo estoy haciendo con la intención de que sean muy pocas personas las que lo vean. No tengo ni la más mínima pretensión de que hayan cientos y cientos o miles de personas que lo vean, porque no, la verdad es que en mis programas no son tantas personas los que lo ven. Pero y este en particular, por lo pesado del contenido, espero que no sean muchas personas los que vean este programa, pero aún así, el que decida verlo y entiende de que la información que voy a brindar en este programa le aporta algo positivo, bienvenido. El tema de hoy, señores, es capitalismo versus comunismo. ¿Okay? En el fin de semana pasado me llamó un amigo mío de Miami, un amigo mío de muchos años, aunque no tenemos una comunicación frecuente, lo quiero mucho, porque la verdad es que nos conocemos hace muchos años y yo para las personas así que tengo que conozco hace tanto tiempo, tú sabes, son pocas personas, pocos amigos que yo tengo, pero los que tengo son de muchos años y aunque no tengamos una comunicación, siempre los mantengo en un buen punto, ¿no? Por ser amigos míos de tantos años. El punto es, señores, que este amigo, después de no llamarme por mucho tiempo, me llama el fin de semana y entonces comenzamos a conversar sobre mi programa, Hablemos de, y todas las cosas que yo hago, los análisis que hago. Inclusive me recomendó muy calladamente y muy sigilosamente, oye, cuidado con las cosas que tú dices. Y realmente yo le contesté, ¿no? Que las cosas que yo hago no son secretos para nadie, son análisis que quizás, por ejemplo, para algunas personas como el gobierno cubano, por ejemplo, que no quieran dar a conocer de forma masiva estas cosas que yo pongo en mis programas, quizás entonces yo no estoy haciendo nada malo en contra de nadie, solamente estoy explicando cosas que no son del dominio público masivo y tampoco lo hago con la pretensión de que sea de dominio público masivo, lo hago por ponerlo ahí como una forma de poner información, ¿no? Y el que crea que la información que yo pongo aquí le sirve, sea bastante, medio, lo que sea, pues bien, ¿no? Pero realmente yo hago mis programas con una idea de exponer las cosas que yo entiendo que es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, los detalles y la información de las cosas del sistema de gobierno en Cuba, en Estados Unidos, la disidencia cubana, que yo soy de la opinión, señores, voy a comenzar diciendo de que deberían empezar a cambiarle el nombre de disidente
y ponerle el de opositor, porque disidente tiene una connotación diferente. Para mí sería más lógico que hoy por hoy se hable de oposición y no de disidencia, porque realmente ya las condiciones han cambiado mucho, aunque para muchas personas, yo diría que la mayoría, sobre todo los disidentes tradicionales, ¿no? Los más viejos que viven fuera de Cuba por muchos años, entiendo que tienen una información muy antigua, no se han actualizado absolutamente nada en la situación actual de Cuba, y es por eso que quise traer este programa como parte de una información que quiero compartir, ¿tú sabes? Para, para tener en cuenta las nuevas perspectivas que hay que tener con la Cuba de hoy, y que todo el mundo pueda actualizar el mensaje, o que todo el mundo pueda actualizar el por qué está luchando y contra qué, señores, porque yo entiendo de que hay mucha desinformación. Hace 20 años el sistema cubano cambió, ha caminado, no de la forma que a mí me hubiera gustado, por supuesto. Que yo explique aquí una cosa no quiere decir que yo personalmente esté a favor o en contra. Solamente yo estoy dando detalles técnicos, y el que quiera tomarlo por un lado que lo tome, y el que quiera tomarlo por el otro lado que lo haga también. Es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Y por ese lado, cada uno siéntase libre de interpretar la información de la mejor manera que entienda. Para el programa de hoy, voy a usar un tablet que yo tengo para dibujar en Paint, porque el sistema que yo uso de transmisión no puedo traer a pantalla el tablet directo, por lo tanto lo hice fue que lo puse y traje la pantalla. Lo puse aquí en un display, traje la pantalla traje la pantalla y aquí lo tengo. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar este tablet para dibujar un poco las cosas como son, ¿no? Y les advierto desde ahora que si entiende que no le gustan los programas pesados, cuelgue y no lo vea, porque este programa de hoy va a ser un poco pesado, ¿no? Ok, diferencia, señores, entre capitalismo y comunismo. El por qué quise traer este programa. Ok, el amigo mío que me llamó en el fin de semana, que le estaba comentando, una de las críticas que me hace, ok, porque primero me dice, oye, cuidado con lo que tú estás haciendo, como muy sigilosamente, ¿no? Y yo le contesté lo que le contesté. Le digo, mira, yo lo que estoy haciendo son cosas técnicas que sí, a lo mejor no le gusta a alguien, de tanto los de aquí como los de allá, puede ser que no le guste, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no estoy diciendo nada malo en contra de nadie, solamente como dije anteriormente, yo estoy dando detalles y datos que son técnicos, eso están ahí, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que muy pocas personas lo saben. Por lo tanto, es un poquito complicado que estas cosas que yo voy a decir hoy sean de un dominio público, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. El que estudió comunismo y marxismo y filosofía en Cuba tiene un criterio sobre el comunismo muy diferente a la realidad, porque lo que se estudia en Cuba es, por un lado, comunismo científico, comunismo utópico. ¿Okay? Porque uno de los conceptos que se maneja en Cuba sobre el comunismo es en la escuela, ¿no? Yo no sé si todavía se estará dando, pero yo sé que en la época que yo estudié era así. Mi padre estudió, es así. El amigo que me llamó estudió también, igual, así. Estudió marxismo, filosofía, historia. Y el comunismo que dio está primado sobre una sola idea, señores. El comunismo que se da en Cuba, que se enseña en Cuba, se puede definir bajo el concepto de un solo concepto, y es el estado superior de conciencia del ser humano que lo lleva a operar o a participar en la sociedad de una forma superior. ¿Ok? Pero yo tengo la certeza
de que esa teoría, porque una cosa es la utopía y lo que soñamos ser, y otra cosa es lo que realmente somos. No hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Por lo tanto, yo hoy voy a decirle a los que estudiaron historia y comunismo en Cuba que se olviden de lo que estudiaron, porque el comunismo utópico no es lo que yo les voy a traer hoy aquí. El comunismo utópico es una teoría que nunca se ha implementado, porque es más bien un anhelo por llegar a ser y no una realidad. ¿Ok? Por lo tanto, comunismo utópico, comunismo científico. Bueno, el comunismo científico es un poquito diferente, es un poquito más de aplicación, pero sobre todo el comunismo utópico, ese que todo el mundo estudia en Cuba, al que nunca se ha llegado. ¿Ok? No podemos decir, por lo tanto, mi consejo a las personas que estudiaron y que vean este programa es que borren ese casete, borren esa grabación y escuchen lo que yo voy a decir. Yo voy a dar el concepto de comunismo y capitalismo, pero desde el punto de vista práctico. ¿Qué es exactamente? Por ejemplo, el sistema económico social que tenía Cuba al triunfo de la revolución, ¿okay? Cuando se derogó la Constitución de 1940 y se implementó la Constitución socialista, se aplicó un sistema financiero, económico y social comunista. ¿Ok? Y que ese sistema estuvo vigente hasta el 27 de mayo de 1997, cuando con la fundación del Banco Central Cubano y la Comisión de Políticas Monetarias, yo entiendo que esa fecha, yo la pongo como fecha, porque no hubo una aplicación total, no hubo una aplicación total del sistema capitalista, pero yo entiendo que ahí en esa fecha fue donde hubo una transición de un sistema al otro sistema, ¿no? Y por lo tanto, voy a explicar con ayuda de mi pantalla, aquí, como pueden ver, voy a hacer un ejercicio práctico aquí, enseñándoles a todos ustedes qué es exactamente de lo que yo estoy hablando. Para comenzar, voy a explicarles una cosa, ¿no? La diferencia, cuando hablamos de sistema capitalista y comunista, estamos hablando, señores, de dinero. Estamos hablando única y exclusivamente de dinero, ¿ok? No estamos hablando de absolutamente más nada, porque desde el punto de vista, es una cosa que quiero advertir, desde el punto de vista político, hoy se me rompió el lápiz. Espero que no tenga ningún problema con esto aquí. Déjenme ver, señores, que se me rompió el lápiz. No, sigue trabajando. Le pongo se me rompió una parte de aquí del lápiz este. Espero que no me dé bateo. Bueno, continuemos, señores. El problema es que vuelvo a retomar el tema. El sistema, cuando hablamos de aplicación, sistema capitalista y comunista, los dos, estamos hablando de dinero, estamos hablando de sistema financiero como tal, ¿ok? Entonces, hay una diferencia marcada entre el sistema capitalista y el sistema comunista con relación al circulante de dinero que tiene un país. Por lo tanto, la diferencia fundamental entre los dos sistemas es el circulante, ¿ok? De lo que le estaba explicando anteriormente cuando se me rompió el lápiz, que perdí la idea, es que desde el punto de vista político, ideológico, organizativo, no hay ningún libro que me diga a mí, ninguno. No hay ningún libro que diga que una sociedad tiene que ser organizada obligatoriamente de una manera X. Por lo tanto, vamos a ver a través del mundo muchas aplicaciones de manera diferente. Un país tiene una aplicación de una manera, escogen una forma, otro país escoge otra forma. Por lo tanto,
desde el punto de vista político, los sistemas sociales se dividen en dos. Se dividen en políticas fiscales y políticas financieras, políticas monetarias. Las políticas fiscales son las que el gobierno establece, es la que el gobierno hace, ¿no? Y las políticas fiscales, las políticas monetarias, es la que el Banco Central hace. En este caso, el Banco Central de Cuba, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal. Y por lo tanto, como desde el punto de vista político, nunca tenemos un libro que diga que esto tiene que ser así, porque tiene que ser así, porque es la única forma que trabaja, pues entonces vamos a obviar esa parte, porque esa parte ya es más criterio personal, teoría filosófica, pero realmente, señores, métanse en la cabeza, no hay ningún libro que diga que una sociedad tiene que ser organizada de una manera o de otra manera. Eso lo escogen las personas, los miembros de la sociedad, y en un país se escoge una cosa y en otro país se escoge otra. Lo que sí no se escoge, ¿ok? Y es donde voy al punto que voy, es el sistema financiero, el sistema económico. El sistema económico, desde el punto de vista teórico práctico, hay dos, solamente dos. Hay el sistema capitalista y el sistema comunista. Y eso es lo que yo voy a traer aquí, la diferencia entre los dos. Y les dije que la diferencia de los dos era en el dinero, en el circulante que tiene el país. Ahora, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista circulante? Vamos a hacer un círculo, ¿ok? Un círculo está feo, pero no lo quiero hacer con... Vamos a tratar de hacerlo un poquito que se vea mejor. ¿Ok? Un círculo, señores, miren. El circulante, imaginen que el circulante de un país es un círculo. Okay, ahora quedó un poquito mejor. Un círculo, e imaginemos, vamos a decir que el circulante de este país que estamos teniendo en cuenta, vamos a decir que es Cuba. Cuba antes de mayo 27 de 1997, ¿ok? ¿Qué característica tenía Cuba con el sistema comunista, financiero comunista que tenía, ¿no? Que el circulante, señores, era fijo. Digamos, vamos a decir, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, ¿ok? Esto es un ejemplo. Yo no estoy diciendo que ese sí haya sido el número, ¿no? El 100 millones de dólares. Ahora, ¿qué trae como consecuencia que el circulante sea fijo, ¿no? Por ejemplo, la sociedad, vamos a hacer en el mismo dibujo para no estar borrando y volviendo a hacer. La sociedad es una pirámide. Todas las sociedades mundiales, todas, es una pirámide y dependiendo de la persona, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista monetario, tiene un espacio en esta pirámide. Puedes estar más para arriba, que son los menos, puedes estar más para abajo, que son bastantes, o puedes estar en el medio, que es la mayoría de todas las sociedades mundiales, sea comunista o sea capitalista, ¿ok? Ahora, al tener un circulante fijo, ¿ok? Ese es el sistema comunista, un circulante fijo. ¿Qué sucede, señores? El Banco Central está acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al pagar salarios, porque se recordarán la Constitución cubana como sistema comunista, en representación del pueblo, el gobierno es el dueño de todos los medios de producción. Por lo tanto, toda la base salarial salía del gobierno y el Banco Central era el Banco en aquella época era Banco Nacional de Cuba. Ahora es Banco Central, es nuevo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedía, señores? Que el Banco Central o el Banco Nacional de Cuba en aquella época pagaba todos los salarios a toda la masa trabajadora de la población cubana, ¿ok? Y el dinero venía para aquí abajo porque en Cuba, señores, al no haber propiedad privada y al no haber clases sociales, entre comillas, la sociedad cubana, aunque era una pirámide, la mayoría de las personas estaban aquí.
Aquí, por ejemplo, de un poquito más abajo de la mitad para arriba, había muy pocas personas. La razón de por qué la digo es, todo el mundo sabe que toda la clase dirigente tenían un estatus mayor, pero realmente eran los pocos. La mayoría de toda la población cubana estaba aquí. La población, digamos que un 90%, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el Banco Central pagaba los salarios y al consumir, a la población consumir, ¿no? Todo ese dinero volvía a subir para el Banco Central. Todo ese dinero volvía a subir para el Banco Central. Entonces, de esta manera, con un circulante fijo, el dinero bajaba en forma de salario y subía en forma de consumo. ¿Ok? Y ese es la base de un sistema comunista financiero. Así, dicho sencillamente así. Esto tiene sus complejidades de aplicación, pero desde el punto de vista teórico es bastante sencillo de explicar. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con este sistema? ¿Ok? Una de las condiciones que tiene el ser humano es que el ahorro. La mayoría de las personas les gusta ahorrar para irse de vacaciones o porque piensan que en el futuro van a necesitar una cantidad X de dinero. ¿Y qué es lo que sucedía? Que con cada bajada que el dinero diera a la clase baja a toda la población en forma de salario, las personas, uno, ahorraban. Ahorro, ¿ok? Ahorro. Otro, acumulación, porque sí, existía acumulación. Otro, es decir, lo que quiero decirles, señores, que por cada tránsito que el dinero hacía desde el banco a la parte más baja de la población, no subía la misma cantidad. Subía mucho menos. Mucho menos. Es decir que con cada vuelta que el dinero daba en el sistema, subía mucho menos de lo que salía para abajo. ¿Ok? Para pagar salario. Entonces, ¿qué sucedió a los cubanos que vivimos unos cuantos años en Cuba, sobre todo hace 20 años? Se recordarán que averaje, en Cuba se aplicaba una ley maceta cada 10 años y se cambiaba toda la moneda completa. Este circulante se cambiaba. ¿Ok? Ese circulante se cambiaba. Y la ley maceta, que era que el gobierno atacaba y perseguía a los que acumulaban riqueza, que por cierto era ilegal en Cuba, siempre hasta este momento es ilegal, lo tomaban como justificación y cambiaban todo el circulante completo, dejaban una pequeña cantidad a los ahorristas. Los ahorristas en cada cambio de dinero tenían nada más que un límite que podían cambiar del nuevo dinero. Los cubanos de hace más de 20 años para atrás, que el que tenga 50 años, que es más o menos averaje conmigo, lo vivió. En los últimos 20 años no ha existido una ley maceta en Cuba y se van a dar cuenta del por qué no ha existido una ley maceta en Cuba, ni va a existir, ¿no? Porque no hace falta. Entonces, el sistema comunista trae consigo de eso que yo les acabo de explicar. El sistema financiero como tal, al ser un circulante fijo, cuando el dinero baja a la población en forma de salario, no sube la misma cantidad de dinero para el Banco Central porque las personas lo acumulan por diferentes razones. Por lo tanto, averaje, recuérdense, averaje, había una ley maceta, que era la justificación que tenían para cambiar todo el circulante completo, hacer una nueva impresión y volver de nuevo a crear un circulante así, fijo también, un circulante fijo, y volver a empezar el ciclo nuevamente. ¿Ok? Eso sucedió, que yo recuerde, de que yo tenga memoria, en mis años, que yo recuerde, sucedió 3 veces. 3 veces. Averaje cada 10 años sucedía eso y eso va en
en consecuencia con los 40 años que para mí son 40 años de revolución comunista, ¿no? La revolución comunista terminó el 27 de mayo con el cambio de sistema, ¿no? Y yo he dicho mucho por ahí en conversaciones y análisis que el objetivo del gobierno actual de Cuba, y eso inclusive no lo he dicho yo, lo ha dicho también Raúl Castro, que el objetivo es mantener y salvaguardar los logros de la revolución, porque realmente la revolución como tal, desde que se hizo el cambio, que le dieron el nombre de ajuste al sistema cubano, realmente hubo un cambio de sistema financiero. Y la revolución como tal ya no tenía ya no era la estructura de revolución como tal, no existe desde hace ya veintitantos años. Lo que existe es lo que le voy a explicar a continuación. Ahora, otra de las condiciones que el sistema comunista tiene es que al tener un circulante fijo, no hay un incremento salarial, no hay una mejoría, por decirlo de alguna manera, no hay una mejoría en los diferentes parámetros salariales que tiene un empleado en Cuba o que tenía hasta aquella época. ¿Y qué es lo que hace eso, señores? Mata la ambición personal, que es una condición psicológica que el ser humano tiene por naturaleza, sin motivación. Y cuando hablo de ambición, no estoy hablando de ambición desmedida, estoy hablando de ambición como motivación, ¿no? Las personas tienen una ambición, una motivación puede ser la ambición o el querer ser campeón olímpico y usted se esfuerza y esa es su motivación, ¿ok? La motivación del ser humano en sentido general en una sociedad X o Y, en sentido general, son los salarios, ganar más dinero cada vez más, tener un salario cada vez mejor, ¿no? Por lo tanto, el sistema cubano, antes del 97, de la fecha que yo doy como cambio definitivo del sistema, una de las condiciones que se dieron desde el punto de vista financiero fueron las que yo le estoy dando, y desde el punto de vista social fue el que las personas cada día más no tuvieran motivación de hacer nada. Déjenme, señores, quitarme yo del medio para poder utilizar la segunda mitad de la pantalla para no borrar nada aquí, para que las personas que quieran estudiar esto en profundidad lo puedan ver varias veces y yo me quito y así ya puedo usar la segunda mitad sin ningún problema. Y aunque ha quedado un pedacito bien pequeñito, se me fue la mano dibujando la parte comunista. Vamos a ponerle aquí sistema comunista para que se pueda ver. Ahora vamos aquí, sistema capitalista. Sistema capitalista. Ok. Ahora, si la característica fundamental del sistema capitalista desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del dinero, sería lo contrario del comunismo en muchas cosas, ¿no? Para que entiendan, cuando Carlos Marx desarrolla la teoría de comunista, porque hay que recordar que Carlos Marx era economista capitalista. Y cuando Carlos Marx desarrolla su teoría, utilizó, me imagino, yo asumo que utilizó algún papel así como este y desarrolló una teoría contraria a lo que ya venía desarrollándose, que era el capitalismo incipiente aquel en la parte norte de Europa. Empezó en Holanda, los Países Bajos y todas esas cuestiones. Después se transfirió a Inglaterra, Alemania. En Inglaterra se desarrolló. En Inglaterra fue el primer gran boom que tuvo el sistema capitalista, ¿no? Ahora,
la primera característica del sistema capitalista desde el punto de vista del dinero, desde el punto de vista del sistema del circulante, es que el circulante en el sistema comunista es fijo, en el sistema capitalista no es fijo. El sistema capitalista es, vamos primero a hacer, así, vamos, digamos que comenzamos una vuelta así, y aquí tenemos los mismos 100 millones que teníamos en el principio del sistema comunista, ¿no? Pero ¿qué sucede? El sistema capitalista, vamos a ver si lo puedo hacer, crece así, ven, así. Inclusive que las líneas se me crucen también es válido, no es malo. Es decir, que no vayan a pensar que se me está cruzando, pero no es malo que se cruce, ¿no? Ok, digamos que es algo así. Empezaron con 100 millones aquí en el medio y a medida que el ciclo va dando vuelta, el circulante va creciendo. Digamos que en cada vuelta de hoja de esta, cada vuelta del ciclo, teóricamente hablando aquí, vamos a aumentar el circulante por 10 millones. Es decir que empezamos con 100 millones aquí adentro, X cantidad de años atrás, y terminamos con 1.000 millones aquí afuera, digamos, por ejemplo, 20 años en el futuro, o si en el recorrido de 20 años. Entonces, ¿qué tiene entonces, desde el punto de vista, si lo miramos desde la parte de arriba, lo vemos así, pero si lo miramos desde un lado, lo veríamos así. ¿Ve? Empezó con 100 millones y terminó con 1.000 millones. ¿Ven? Ese sería, si lo vemos, el sistema financiero capitalista, si lo vemos de lado, ¿no? Si lo vemos de una vista superior, lo vemos así, que en cada vuelta se va haciendo más grande. Imagínense, el crecimiento capitalista desde el punto de vista teórico es infinito. Infinito por lo que le acabo de enseñar ahora mismo aquí. Por lo tanto, ¿ok? Y otra cosa importante. Esto, la razón del por qué les dije que si se me cruzaba la línea uno arriba del otro, no importaba porque también es válido, porque este mismo circulante, hay momentos en el ciclo que se contrae. Fíjense, en el más largo tiempo, la tendencia natural del sistema capitalista es que el circulante se expande, pero en ciertos momentos se contrae también. Y eso tiene su explicación, pero yo pienso que no la voy a dar aquí, porque no lo que estoy dando es la diferencia entre un sistema y el otro sistema. No quiero dar una clase de cómo exactamente funciona, ¿no? Tampoco me voy a ir tan lejos que en definitiva ni siquiera sé qué tiempo estoy llevando aquí de programa. Por lo tanto, esa es la característica fundamental. Ahora, ¿qué sucede, señores? Vendría siendo algo igual que lo que hicimos en la parte izquierda. La sociedad capitalista también está en forma piramidal. Aquí tenemos la parte más baja de la sociedad, la parte más alta, y tenemos en el medio a la mayoría. La famosa clase media es aquí, ¿no? En el medio. Ahora, estoy hablando también otra cosa, señor, importante. Estoy hablando de un capitalismo moderno. No estoy hablando, por ejemplo, de antes de 1945, porque para poder explicar el capitalismo antes de 1945 tendríamos que cambiar un poquito este dibujito que estoy haciendo aquí. Es decir, que no se aplicaría de la misma manera. El diseño que estoy haciendo aquí, el dibujo que estoy haciendo aquí, es capitalismo moderno después de 1945. ¿Ok? Y eso a lo mejor en otro programa lo explico un poquito más. Pero por ahora vamos a explicarlo de esta manera. Entonces, señores, aquí está, digamos que en el caso de Estados Unidos, aquí está la Reserva Federal. ¿Ok? Y acuérdense que le dije desde el comienzo que no voy a analizar la parte política, nada más que voy a analizar la parte económica financiera, el dinero. ¿Ok? Por lo tanto, sucede lo mismo que le expliqué en la otra columna, en el otro viaje. La Reserva Federal crea el dinero, imprime el dinero, lo imprime
y lo inyecta a la sociedad. ¿Okay? En el sistema capitalista hay dos formas de inyectar el dinero en la sociedad. Uno sería por la parte de arriba y otro sería por la parte de abajo. La diferencia es que cuando se inyecta el dinero, fíjense, esto es sistémico, esto aquí no hay nada de política, no hay nada de pensamiento, no hay nada, esto es sistémico nada más que desde el punto de vista económico, financiero, y es obligado. Otra cosa, es obligado, tiene que darse obligatoriamente. De lo contrario, el sistema no funcionaría. ¿Ok? Se imprime el dinero y se puede utilizando medidas liberales, poner el dinero en las partes más bajas de la sociedad. Se inyecta todo el dinero por abajo. Por lo tanto, cuando las medidas liberales se dan, se beneficia el pobre, el extremadamente pobre, el mantenido, todo el mundo se beneficia con las medidas liberales, porque las medidas liberales, como lo estoy explicando aquí, tienden a inyectar el dinero a la sociedad por abajo, con las medidas todas las medidas que tienen. Por ejemplo, cuando suben pero eso sería una medida fiscal, pero sería un buen ejemplo. Cuando los liberales suben los impuestos, recaudan más dinero y crean muchos planes para inyectar dinero en las partes más bajas de la sociedad. ¿Ok? Entonces tenemos también el trickle down economics, que no me acuerdo exactamente cómo se escribe en inglés. Sería la teoría del chorreo del dinero, que sería la traducción del trickle down economics, es la traducción chorreo de dinero, pero que el dinero se inyecta por la parte más alta de la sociedad. Es decir, que en el capitalismo, como existe la propiedad privada y el dinero es privado, lo que hay aquí arriba es personas que son dueños, de ese dinero. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí tienen el triángulo, señores. Son los más. Yo les llamo en el sistema creadores del sistema. Los creadores del mercado o creadores del sistema, que son las personas que son los menos, pero que tienen un gran poder adquisitivo, tienen un gran poder de dinero, y son los que prácticamente invierten y crean toda la sociedad completa, señores. Toda la sociedad completa lo crean este grupito que está aquí. Por lo tanto, si este grupito que está aquí es el que crea la sociedad completa, de ahí salen todos los líderes sociales. Todos, a vivir por haber, en el capitalismo. A todos los niveles. Todos salen de aquí, de la idea que esta gente traen a la sociedad. Por lo tanto, acuérdense, trickle down economics, chorreo del dinero, se inyecta el dinero por la parte de arriba de la sociedad, y políticas liberales, se inyecta el dinero por debajo de la parte más baja de la sociedad. Ahora, como yo les expliqué acá en el sistema comunista, cuando estaba explicando el sistema comunista, que cuando el dinero baja a las partes más bajas en forma de salario, no sube la misma cantidad. Por lo tanto, no sube la misma cantidad aquí. Por lo tanto, porque las personas ahorran y esas cuestiones. Ahora, cuando la Reserva Federal imprime el dinero y lo inyecta en la sociedad, sea por aquí, por la parte más arriba o por la de abajo, ¿qué cantidad de dinero ustedes creen que sube, que llega a la Reserva Federal de nuevo? Déjenme venir a cámara por un momento para que vean la expresión que voy a hacer. ¿Cuál es la cantidad de dinero? Si en el sistema comunista, cuando se inyecta el dinero en el sistema y vuelve a subir de nuevo, lo que sube es la menos cantidad, porque las personas ahorran y acumulan. ¿Qué cantidad de dinero? Porque acuérdense, la propiedad privada, todo es personal. ¿Qué cantidad de dinero llega a la Reserva Federal? Mírenlo aquí. Cero. De todo el dinero que la Reserva Federal inyecta en el sistema, sube cero. ¿Por qué? Porque al la propiedad ser privada, cuando la Reserva Federal inyecta el dinero se convierte en privado. Por lo tanto, ya ese dinero no regresa a la Reserva Federal. La Reserva Federal,
Por eso es que yo les explicaba que el sistema es expansivo, porque la Reserva Federal imprime dinero y lo inyecta y ya no regresa más a la Reserva Federal. Por lo tanto, ese circulante se amplió y en la otra vuelta del ciclo se volvió a ampliar y en la otra vuelta del ciclo se volvió a ampliar nuevamente. ¿Me comprenden? Por lo tanto, en el sistema capitalista, el circulante crece porque una vez que la Reserva Federal o el Banco Central imprime el dinero, lo imprime, lo inyecta en la sociedad a través de cualquier plan, ya ese dinero se convierte en privado, por lo tanto ya ese dinero no sube más a la Reserva Federal. Ahora, ¿cómo la Reserva Federal puede mantener un circulante estable? ¿Cómo lo puede mantener estable? Porque no puede crecer indiscriminadamente. ¿Okay? Por un lado imprimen dinero y lo inyectan en la sociedad y por el otro lado imprimen bonos. La Reserva Federal imprime bonos y se los vende a inversionistas por un X cantidad de interés, y de esa forma la Reserva Federal mantiene un circulante estable y el circulante va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo la cantidad de dinero disponible, pero la economía se mantiene estable porque por un lado la Reserva Federal imprime y por el otro retira la misma cantidad o quizás más o menos, dependiendo de la política que quieran aplicar, utilizando los bonos. ¿Ves? Se lo vende a los inversionistas, dame el dinero y ese dinero lo vuelven a inyectar. Lo que quiere decir es que una expansión de por ejemplo, de un 6% es baja. Podemos ampliar el circulante, lo podemos ampliar X cantidad, pero realmente la cantidad de dinero que se está imprimiendo diariamente, discúlpenme, la cantidad de dinero que se está imprimiendo diariamente es baja, señores, porque por un lado están imprimiendo y están inyectando y por el otro están retirando. Por lo tanto, el circulante sí crece, pero se mantiene bastante estable en ese sentido y, como le decía, puede expandirse y puede reducirse. ¿Ok? Esa es la diferencia fundamental entre las políticas de comunistas y las capitalistas desde el punto de vista financiero. Así es como está diseñado el sistema. Ahora, ¿qué sucede, señores? Hay dos cosas, ¿no? Si usted, en el sistema capitalista, si usted inyecta el dinero a través del trickle down economics, ¿ok? Es que decir que le da el dinero a estas personas. Por ejemplo, una de las medidas muy populares del trickle down economics para inyectar dinero en las partes superiores de la sociedad, a los creadores de mercado, inclusive en muchos discursos, muchos republicanos dicen, no, porque hay que darle el dinero a los creadores de mercado para que hagan más empresas, como si los creadores de mercado no estuvieran ahí para ganar dinero y por buena gente van a crear las empresas. No, las empresas no se crean por buena gente. Las empresas se crean cuando se sabe que van a tener un mercado, van a crear un producto, van a tener un demanda, ¿no? Eso se trabaja, eso se analiza de una manera diferente también. Ahora, ¿qué sucede cuando se inyecta el dinero a través de las capas más altas de la sociedad? El churreo del dinero quiere decir, señores, que el dinero se lo damos a esta gente y va a caer, ¿ve?, a las partes más bajas de la sociedad. Ahora, ¿qué sucede cuando sucede eso? Cuando ocurre en ese tipo de política, que el dinero es lo que crea la sociedad en sí, está empujando a todo el mundo hacia abajo, porque el dinero ya viene de arriba hacia abajo, por buena gente que son los millonarios y los que están ahí arriba. Como son buena gente, el gobierno y la Reserva Federal le da beneficios a ellos, como una reducción de impuestos. La que dio Trump ahora hace poco es parte de lo que estoy explicando ahora. Eso, señores, hace que empuje toda la sociedad hacia abajo. Por lo tanto, el desarrollo, a pesar de que hay desarrollo, a pesar de que hay economía, a pesar de que hay avance, fíjense, porque los avances se logran a través de otra fórmula que no la voy a traer ahora a discusión, pero se logran avances aplicando otras fórmulas, ¿no?
Pero desde el punto de vista teórico aquí del sistema capitalista, eso es lo que sucede, ¿no? Que el dinero empuja hacia abajo, por lo tanto, el que las capas más bajas de la sociedad, aquí abajo, aquí la clase media, cuando tú tienes un dinero que está empujando hacia abajo, y en este caso me disculpo por la cantidad de líneas que ya está esto bien lleno de cosas, de líneas y cosas. Cuando usted tiene un dinero que está empujando hacia abajo, ¿qué sucede? Esta es la clase media, la que está aquí. La clase media se destruye. La clase media se destruye, se va eliminando. Déjenme volverme a quitar para que vean todo exactamente como lo estoy dibujando. Cuando usted tiene el dinero que está empujando hacia abajo, la clase media se destruye. ¿Ve? Esa es para muchas personas, por ejemplo, ahora, después de ver esta explicación mía, van a entender mucho todos los análisis que se hacen a nivel de la televisión, ¿no? Los anuncios televisivos que te dicen la clase media se está destruyendo, y sí, es realmente se destruye en ciertos momentos, no siempre, ¿no? Y es en este caso el que yo estoy explicando ahora. Ahora, al empujar el dinero, empujar hacia abajo, como les decía, la clase media se destruye y no hay movilidad de las clases bajas, ¿no? No hay movilidad hacia arriba. Se hace muy difícil montar un negocio, se hace muy difícil, por ejemplo, los que logran montar negocios en esta parte del ciclo económico capitalista, se endeudan mucho, porque una de las características que yo les explicaba, que decía que no le iba a tocar, y mira, al final sí la tengo que tocar, porque si no, entonces no se entiende. Cuando sucede esta parte que le estoy diciendo del Trickle Down Economics, se trabaja mucho en el sistema con el crédito, y el crédito es endeudarse. Y si usted no tiene un buen colchón y una buena idea de negocio, un producto que esté más allá de cualquier crisis, si usted se endeuda en este periodo de tiempo, lo más probable es que en los años venideros se arruine, porque, como les digo, si el dinero está empujando hacia abajo y el crédito se está ampliando, hay economía, pero no hay una economía que dure mucho ni que llegue a un futuro lejano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que ocurre es que cuando el crédito se aumenta, la economía fluye, pero realmente la movilidad social que tiene que tener todo el país completo se detiene, se hace difícil, se hace problemática. Y los millonarios no crece la cantidad de millonarios que tiene el país, y eso es una característica de este periodo de tiempo, ¿ok? Ahora, la otra parte que se inyecta el dinero son con las medidas liberales a través en la parte baja de la sociedad, señores. Si cuando les expliqué la parte de arriba, que el dinero empuja hacia abajo, bueno, el dinero cuando se pone en la parte baja de la sociedad a través de las medidas liberales, el dinero mismo empuja a todo el mundo hacia arriba. ¿Me van entendiendo? Empuja el dinero hacia arriba, señores. Crece la cantidad de millonarios, crece la cantidad de negocios. ¿Ven? Se aumentan los impuestos. Es cierto, porque el gobierno recauda más cantidad de dinero para poder hacer todas estas cosas que estoy explicando aquí. Pero cuando se aplican medidas liberales, la sociedad completa se mueve hacia arriba, se mueve. Y la persona con talento, la persona que tenga dos cosas, talento y déjenme moverme de esquina, y así puedo venir a cámara sin borrar lo que estoy dibujando. Entonces, en este caso, señores, cuando lo que tenemos aquí es cuando tenemos las medidas liberales que se aplican, ¿ok? Quiere decir que tenemos un grupo de medidas que empuja a la sociedad hacia arriba, otro grupo de medidas le empuja hacia abajo. Y eso crea los ciclos económicos. Si usted puede ver las gráficas que yo he puesto en algunos de mis programas de economía,
las gráficas de los mercados, todas las compañías, todas tienen un movimiento de ondas, ¿no? Pero en el más largo tiempo es siempre hacia arriba y es basado en esto que yo estoy explicando. Pero siempre hay un periodo de tiempo que sube, hay otro periodo de tiempo que baja, dado por esta forma de aplicación, ¿no? Aquí lo estoy dando de forma teórica, pero eso tiene exactamente de aquí a donde sale toda la aplicación completa del sistema capitalista. Esa es la diferencia entre el comunismo, ¡uy! Tremendo trueno, va a llover, entre el comunismo y el capitalismo, ¿ok? Esa sería la diferencia y la teoría fundamental de diferencia entre uno y el otro. El sistema comunista es lo que tuvo Rusia hasta que se cayó el campo, se le llama campo socialista. Otra cosa que quiero traer de diferencia es que aquí el socialismo está metido por ningún lado, ¿ok? El socialismo, señores, el comunismo es un sistema, para ya dar la diferencia, porque eso es una de las cosas que el amigo mío me tocó y yo le dije que no, que eso era un error. Es que se dice comunismo, socialismo. No, señor, es un error. El comunismo es un sistema financiero económico. El socialismo es un sistema de redistribución de riqueza que existe en los dos. Existe el socialismo, existe en un sistema comunista y existe en un sistema capitalista. Porque para cuando se aplican medidas liberales, que se pone el dinero por la parte de abajo del sistema, estamos aplicando medidas socialistas, porque en las medidas que se están aplicando, se está haciendo una redistribución de la riqueza diferente que abarque la mayor cantidad de las capas sociales. Cuando se aplica la teoría del trickle down económico de chorreo del dinero, se está aplicando una teoría de derecha, de ultraderecha, y se está beneficiando a un puñado de personas. Ahora, el socialismo, señores, al ser un sistema de distribución de riqueza, existe en los dos sistemas financieros. En los dos. ¿Ok? Por lo tanto, es un error usar en la misma sentencia, en una oración, comunismo como sistema financiero y socialismo. Eso es un error, porque el socialismo como redistribución de riqueza existe en el comunismo y en el capitalismo, en los dos. ¿Ok? Por lo tanto, hay que empezar a cambiar la tónica del discurso y actualizarlo de la forma correcta. Ahora, lo que yo decía era que aquí ya yo le he dado más o menos básicamente la diferencia entre el sistema comunista, que es lo que tenía Cuba de que triunfó la revolución, cuando Fidel Castro declaró el carácter socialista de la revolución. Realmente él se estaba refiriendo a una redistribución de riqueza, pero se estaba refiriendo a un sistema comunista de financiero, ¿no? Que es un sistema cerrado y con las consecuencias que trajo en el futuro, ¿no? Ahora, la diferencia fundamental y el por qué el sistema comunista no trabaja, por qué no funciona, ¿ok? En teoría puede funcionar, pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Y por eso es que todos los países que tienen sistemas comunistas han fracasado y lo han cambiado al capitalista, ¿no? Y es porque no se pueden insertar económicamente hablando, como uno tiene un circulante fijo, el otro tiene un circulante expansivo. Imagínense ustedes, digamos que por ejemplo en el 1959 Cuba tenía 100 millones de circulantes y el resto del mundo, digamos Estados Unidos, por poner un ejemplo, tenía 100 millones de circulantes también. En ese tiempo, en ese ciclo económico, por ejemplo, de 10 años, los dos sistemas caminaron paralelo. Por lo tanto, el sistema comunista podía accesar a lo que se llama los mercados de futuros mundiales, que se negocian en dólares americanos. Por lo tanto, la expansión monetaria que se haga en Estados Unidos afecta el mercado de futuros, lo que comprende que a través del tiempo, como el sistema capitalista es expansivo, los futuros también son expansivos. El precio
a través de la inflación sube, el precio sube, pero el sistema comunista se queda ahí, se queda en el mismo circulante. Por lo tanto, a medida que el sistema capitalista va creciendo, el sistema comunista se va quedando ahí. Entonces, no tienen recursos para comprar en el mercado de futuro porque no tienen la expansión monetaria estipulada en su sistema financiero. Si tuviera un país comunista, tuvieran la forma de expandir la masa monetaria, bueno, pero es que no existe, ¿no? Lo que hicieron fue cancelado y tomaron el sistema capitalista, que fue lo que hizo Cuba en el 1997. ¿Ok? La diferencia, el por qué el comunismo no funcionó, y ya creo que el último país era Corea, que todavía ya está cambiando, porque con las nuevas conversaciones estas de Trump y el presidente de Corea del Norte, yo creo que ya eso está masticado, ¿no? Eso viene ahí ya desde muchos años masticado. Pero y esa es la diferencia fundamental y el por qué el comunismo no funcionó. Simplemente lo que hicieron fue lo cancelaron y adoptaron el sistema capitalista, y así se pueden insertar en el sistema económico mundial. Ahora, ¿qué existe en Cuba? Para terminar mi presentación de hoy, vamos a traer un nuevo dibujo, ¿no? Un nuevo papel para quitemos esto de aquí. Vamos a traer un nuevo papel para explicar qué es lo que existe en Cuba, porque la razón del por qué voy a ir un poquito más atrás en este programa y explicar exactamente qué es lo que existe en Cuba, porque Eliezer Ávila en la reunión de Orlando, cuando nos reunimos, me explicó que sería bueno, porque él no sabía, una gente que está dedicado a la política, él no sabía exactamente qué sistema era el que tenía Cuba ahora en estos momentos, y aproveché este programa de capitalismo versus comunismo desde el punto de vista de aplicación, y ya voy a traer exactamente lo que hay en Cuba para que se entienda, ¿no? Vamos a dibujar aquí de la parte derecha para no tener que quitarme yo de aquí. Voy a tomar un poquito de agua, señores, que me duele la garganta. Lo que hay en Cuba, volvemos a la pirámide. ¿Ok? Vamos a volver a la pirámide. Y vamos a inclusive a darle los diferentes triángulos. Está un poquito fea la pirámide, pero bueno, vamos a ver. Que espero que la idea se entienda. Ok. En el sistema, en el 97, cuando Cuba cambia del sistema comunista al capitalista, los dirigentes cubanos escogieron para aplicar en Cuba el trickle down economy, señores, la teoría del chorreo. Si ven el programa desde el comienzo nuevamente y entienden que es exactamente la teoría del chorreo, es la teoría más ultraderecha republicana, ejemplo en Estados Unidos. Bueno, pero el gobierno cubano escogió el trickle down economics, la teoría del chorreo, como aplicación financiera para Cuba. Hace 21 años que tienen esa aplicación. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe con el sistema, por ejemplo, el americano, ¿no? Que al no existir la propiedad privada en Cuba de la forma en que existe en Estados Unidos, aquí arriba se acordarán que el trickle down economy funciona porque el gobierno le da el dinero a esta gente que están aquí arriba. Ahora, ¿quiénes son los que en Cuba? Vamos a poner aquí, sistema cubano. Ahora, ¿quiénes son los que en Cuba están aquí arriba? El entramado empresarial de la FARC, el MININ, GAESA, toda esa gente. No son dueños personas, los dueños no son personas, ¿ok? Pero son dirigidos por personas que
que tienen el estatus de ultramillonario. Así que todo el que está aquí arriba dirigiendo una empresa en Cuba tiene un estatus muy, pero muy alto. Súper alto, comparable con los millonarios del resto del mundo, ¿no? Porque no son ellos los dueños del dinero directo, pero las empresas que dirigen sí lo son, ¿no? Que al fin y al cabo son empresas que pertenecen al entramado gubernamental. Es decir, que hasta cierto punto el gobierno sigue siendo el dueño, ya no del 100% de los medios de producción, pero de una gran mayoría. Por lo tanto, he oído análisis de economistas que aquí arriba hay 66 al 70%, del 66 al 70% de la economía cubana está aquí arriba. Ahí está el turismo, ahí está Gaesa, ahí está la FARC, el Mininto, ahí está todo el mundo metido, ¿ok? Y entonces, yo diría que en Cuba en estos momentos, en este pedazo aquí, hay muy poco porque para poder estar aquí en acuérdense siempre que en esa pirámide tiene que estar diferentes niveles de personas, con talento, con capacidad, con capital, con lo que sea, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que en Cuba tiene exactamente lo mismo que tiene el Trickle-Down Economics, que es la teoría del chorreo, que el dinero está empujando hacia abajo. El dinero está empujando hacia abajo, señores. Por lo tanto, aquí en este pedazo no hay nadie. Todo el mundo quizás no está en una capa tan baja como, por ejemplo, se puede decir en Estados Unidos. Digamos que está como a la mitad. Todo el resto del pueblo está ahí, en esa mitad. ¿Ve? ¿Y quiénes son los que están más arriba? Los emprendedores nuevos que están ganando buen dinero están por aquí arriba. Después están los profesionales, los médicos que salen afuera, estarían después. Después estarían los trabajadores normales y después estarían los jubilados y las personas que son las que menos ganan en Cuba. Esa sería la estructura que en Cuba se tiene en estos momentos. Ahora, si se dan cuenta, el gobierno cubano escogió el Trickle-Down Economics porque era la única teoría capitalista, de aplicación capitalista, que les permitía gobernar más o menos de la misma forma que gobernaban antes, pero con una diferencia en el sistema financiero. Y es que ya en Cuba se tiene impresión de dinero y el circulante es también expansivo. ¿Ok? Expansivo. Por lo tanto, un amigo me preguntó que la Cuba de hace 20 años, la de 10 años, ¿qué diferencia ha habido? Y bueno, amigo mío, esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Ahora, la pregunta es, ¿se logra desarrollo? Sí. ¿Se logra caminar hacia el futuro? Sí. Ahora, como el dinero está empujando todo el tiempo para abajo, ¿ese desarrollo llega a las capas más bajas de la sociedad cubana? La respuesta es no. No, entonces yo pienso que en Cuba, personalmente, si se dan cuenta, el sistema capitalista tiene que aplicarse las dos teorías para que sea un sistema bien aplicado, porque aplicar esta fórmula nada más conlleva a muchos problemas en el futuro, que bueno, eso lo puedo desarrollar un poquito mejor en otro programa, para no hacer esto extremadamente extensivo. Y la aplicación del sistema capitalista, señores, tiene que ser las dos fórmulas, las que yo expliqué, tiene que ser las dos. Hay ciertos momentos que tiene que ser que el dinero tiene que inyectarse por abajo y hay ciertos momentos que el dinero tiene que inyectarse por arriba. De forma de aplicación tiene que hacerse los dos. Cuba lleva 21, 22 años aplicándolo por arriba nada más. Y según lo que he oído hablar a Marino Murillo, van a seguir aplicando esta misma fórmula por mucho tiempo más. Es decir que
para el amigo que me preguntó de México, no voy a decir nombre, no es necesario, pero le voy a pasar el link para que vea el programa y entienda la respuesta que yo le doy. Es que sí, en Cuba hay más dinero, porque inclusive en los últimos años, los últimos 5 años, todos los hoteles que se han construido en Cuba, la mayoría, yo diría que todos, la manzana Kapinski, el que se va a construir nuevo, todo se ha construido con capital único y exclusivamente cubano. El gobierno cubano ha sido el que ha financiado todo el desarrollo de todas esas obras de construcción. Antes, hace 20 años, cuando empezó a cambiar el sistema, se necesitaba de inversión, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, cuando va un inversionista extranjero a Cuba y le dice, oh, yo quiero hacer un negocio, Cuba la mayoría de las veces el dueño del 50% pone capital. ¿De dónde sale capital? Sale de ahí, de lo que acabé de explicar. Es decir, que el gobierno cubano, en el sistema cubano hay dinero porque se está expandiendo y cada año tiene más dinero. Y esa expansión, señores, no me malinterpreten, llega aquí abajo, llega pero muy limitadamente, ¿no? Si tú no inyectas el dinero por aquí, por abajo, sí, el chorreo llega a la parte baja, pero llega muy limitadamente. Entonces, yo pienso que yo les recomendaría a los gobernantes cubanos que trataran de buscar la fórmula, que dejen de pensar que las cosas eternamente no pueden funcionar de una misma manera, no puede ser eterno, ¿no? Por lo tanto, pensar que en algún momento en el futuro no muy lejano, porque la aplicación extensa de este tipo de política trae otro tipo de problemas económicos, sociales. Es decir, que si se dan cuenta, una de las características de este tipo de aplicación es la inequidad. Esto genera una diferencia entre las capas más altas y las capas más bajas enorme, ¿no? Y yo no creo, señores, que me escuche, el que quiera, agente del G2, el que quiera, piensen que si se sigue aplicando este sistema, la inequidad en Cuba se va a incrementar muchísimo más. Por lo tanto, en algún punto donde ya el gobierno entienda de que tiene toda una infraestructura creada, que ya no necesitan financiar toda una serie de obras de construcción, que inclusive yo sería de la opinión que si se va a seguir aplicando esta teoría por un tiempo más, que no inviertan tanto en habitaciones de hoteles, y yo entiendo también el por qué económicamente lo hacen, pero que también inviertan en infraestructura de carretera. Si van a aplicar este tipo de medidas, ¿no? Bueno, yo no tengo ningún problema en que cada expansión monetaria que en Cuba se haga, se construya la autopista nacional, se termine de La Habana a Santiago y con sus ramificaciones, y después buscar formas de negocio para recuperar esa inversión. Porque una de las ideas que yo he manejado es que, por ejemplo, se pueda crear una carrera de moto, digamos, o de carro, de La Habana a Santiago, las 1500 millas, o de no sé cuántas millas hay exactamente, 1200 y algo de kilómetros, discúlpenme, millas, no sé cuántas son en millas, pero por ejemplo se puede crear una carrera nacional donde a través de la inversión y el deporte, porque eso es considerado un deporte, se puede recuperar esa inversión, ¿ve? Sin llegar a que sea privado. Pero eso es economía para el país, eso es beneficio para todo el país. Ahora, en estos momentos ese beneficio no está llegando porque si usted invierte en habitaciones hoteleras, sí, eso crea un beneficio para el país. Pero esas habitaciones hoteleras llegan al pueblo de la misma manera en que llegaría, por ejemplo, una infraestructura de carretera. Claro que no, ¿no? Pero eso son cosas que no va en contra de nadie, no va en contra de ningún sistema, solamente son aplicaciones, ¿no? Que yo estoy seguro que en algún momento tiene que cambiar. En algún momento tiene que cambiar. Yo no sé exactamente si las personas que allá entienden todo lo que yo estoy explicando aquí, pero si quieren me llaman. Yo con mucho gusto me reúno con quien sea y se lo explico de arriba abajo y le digo cuáles son los pros y los contras de cada cosa.
porque a lo mejor a veces escogemos las cosas pensando que es lo único que hay y no es lo único que hay. Lo único que hay que hacer es aprender un poquito exactamente cómo funciona cada sistema. Bueno, señores, Cuba tiene lo que le acabo de mencionar. Eso se llama capitalismo de Estado. Estado. ¿Ok? Y desde el punto de vista político podemos debatir, por ejemplo, la propiedad privada, la libertad de expresión, que ya entonces nos cambiaría inclusive yo les diría que aplicando las dos fórmulas económicas, inyectar el dinero por abajo y por arriba, las fórmulas liberales y la fórmula del Trickle Down Economics, se puede inclusive llevar a la sociedad cubana a tener más libertad, a tener más pluripartidismo, porque en definitiva ya si usted aplica esto, señores, ya no necesita tener un control del Estado, ni centralizado, ni nada. Si usted aplica esa... ya comenzaron hace 20 años a aplicar la primera mitad de las teorías económicas capitalistas. Lo único que hay que hacer es decidir un día aplicar la segunda mitad. Y ya en ese punto no sería absolutamente necesario mantener un control absoluto del gobierno. Se puede descentralizar muchas cosas. La persona, el ser humano puede ser más libre. Puede inclusive haber multitud de ideas sin que nadie discuta con una, porque desde el punto de vista de ideas, podemos tener las formas disímiles de pensar. Pero económicamente, señores, a través de esto estaríamos manteniendo la unidad del país, porque más allá de lo que todo el mundo piense, tiene que aplicar una de estas. O aplica una o aplica la otra, pero tiene que aplicar una. Por lo tanto, ya esa necesidad de controlar el país de la forma en que ha sido controlado por casi 60 años es hasta innecesaria. Yo no estoy diciendo abajo nadie, solamente yo estoy explicando y estoy dando fundamentos teóricos, prácticos del por qué ya en Cuba, hoy por hoy, hay muchas cosas que hay en Cuba que no son necesarias. Que esta aplicación justifica muchas de las cosas que se están haciendo ahora, por ejemplo, como Marino Murillo, expresiones que ha dicho que esto lo justifica, ¿no? De lo que se va a hacer en el futuro inmediato en Cuba. Pero bueno, una de las cosas que yo quisiera es ver el marco temporal que van a usar, el marco legal, discúlpenme, ya estoy pensando en bolsa de valores, marco temporal, y el marco legal que van a usar en Cuba con la nueva constitución para saber exactamente en qué punto ellos van a empezar, si es que están pensando aplicar la segunda mitad, ¿no? Yo les puedo decir, ejemplo, tomando como referencia China se tardó 45 años desde que empezaron a aplicar este tipo de filosofía capitalista y de economía capitalista, se tardó 45 años para que entrara la primera compañía capitalista, en este caso fue americana. La primera compañía que entró a China americana fue KFC, los restaurantes KFC. Y fue 45 años después que se empezó a aplicar este tipo de cosas. Así que yo espero que los gobernantes cubanos hoy no estén pensando en estar otros 20 años aplicando este tipo de fórmula, porque es innecesario, señor. No es que yo esté hablando mal de nadie. Estoy debatiendo una cosa que es real. Eso que le quede claro a todo el mundo. Aquí no hay invento. Esto es real. Esto es lo que hay y que nadie lo entiende. Y en este caso Eliezer Ávila quiso que me dijo que no lo entendía, pues Eliezer aquí lo tiene. Ya te lo expliqué. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, me llamas y yo te lo profundizo aún más si quieres. ¿Ok? O si quieres, hacemos un programa en tu plataforma y hablamos un poco de todo este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, señores, déjenme yo por mi parte, me voy despidiendo. Ya yo creo, no sé qué tiempo me he tardado. Déjenme ver aquí cuánto llevo. Llevo ya 1 hora 15 minutos. Yo pensé que llevaba más. Realmente no es tanto. Y espero que con esta explicación técnica que yo le he dado, como les dije, yo sé que este programa no va a ser para todo el mundo. Este programa va a ser para muy pocas personas. Pero ya la persona que se sienta que este programa de hoy
le ha dado algo que le sirva para el resto de su vida, ya con eso me doy por satisfecho, ¿no? Y la razón también del por qué lo quise hacer fue porque entiendo, ¿no? de que el discurso de el sistema cubano cambió hace tanto tiempo. El discurso de la oposición, yo voy a eliminar la palabra disidencia porque ya yo entiendo que no es disidencia lo que hay, sino que ya se puede considerar un grupo de oposición, ¿no? Porque si en un punto del proceso llegamos a aplicar las dos fórmulas, uno va a ser gubernamental y el otro va a ser oposición, pero todo va a estar basado en la teoría económica que se quiera aplicar. Si se quiere aplicar el dinero por arriba, gobiernan uno; si se quiere aplicar el dinero por abajo, gobiernan otros, ¿no? Y eso va, y la unidad del país ya no va a depender de una idea política, va a depender de un sistema económico. Por lo tanto, yo veo que en la Cuba del futuro, inclusive hoy, ya no es necesario seguir pensando como se está pensando, y la oposición ya no es disidencia, porque ya esa teoría por la cual luchaban y la teoría comunista que convirtió a la mitad del país en disidente ya no existe. Por lo tanto, yo creo que hay que actualizar el mensaje para poder entablar debates lógicos con fundamento, porque hasta este punto, hasta hoy, yo no le veo fundamento al discurso de absolutamente nadie que está en la oposición o en el exilio, o llámele que usted le quiera. Hoy por hoy, el discurso del exilio histórico está totalmente anticuado, fuera de época. Yo no estoy diciendo que sean brutos ni mucho menos, acuérdense, porque yo sé que por ahí se hicieron expresiones un poco fuertes. Solamente estoy diciendo es que no hay actualización. El sistema cambió y el exilio siguió con lo mismo, ¿no? Y es parte de lo que yo acabo de explicar hoy aquí. Por lo tanto, yo espero que a partir de hoy las personas que están envueltas o que quieren envolverse en la política del futuro en Cuba, bueno, pues comiencen por aquí. Yo estoy seguro de que hay economistas por ahí que lo pueden explicar mejor que yo, quizás, pero hasta que no aparezca alguien que sepa más que yo, pues ahí lo tienen, ¿ok? O que lo explique mejor que yo. Ahí lo tienen, señores. A actualizar el mensaje, a actualizar la idea, a actualizar el concepto, porque en Cuba se están haciendo muchas cosas que no sabemos. Me despido por la noche de hoy, señores. No sé si después más tarde algún amigo quiera conversar un rato, pero bueno, yo como siempre estaré por aquí dando vueltas, rondando, siempre conectado, y hasta la próxima. A lo mejor el domingo me conecto con algunos, conversamos un rato con algunos amigos ahí y desarrollamos un poco de ideas. Espero que para ese día ya alguien haya visto este programa y me llame y quiera debatir, quiera conversar acerca de esto. Y hasta que eso ocurra, señores, me despido. Chao por la noche de hoy, que pasen buenas noches, que descansen. Bye.